Estimados estudiantes del nivel 4, tengan todos ustedes muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien y después de una corta semana de vacaciones, vamos a retomar con los trabajos del curso de biología, ¿no? Y justamente en esta primera semana del tercer bimestre nos toca tocar el tema de origen y evolución de la vida, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar sobre todo lo que viene a ser el origen y la evolución. ¿Sí? Entonces, sin perder más el tiempo, empecemos de una vez a desarrollar nuestra clase, donde en primer lugar hablaremos sobre el origen de la vida. Muy bien. A ver, cuando hablamos sobre el origen de la vida, nosotros podemos mencionar que en este caso, pues muchos han tratado de ofrecer desde tiempos remotos varias teorías sobre el origen de la vida, partiendo del creacionismo, donde nos hablan pues de que un ser supremo es el que ha creado la vida, ¿no? Como nosotros sabemos y tenemos referencia, por ejemplo, en la Biblia nos habla de que Dios creó pues todo lo que hay en nuestro planeta en 6 días, ¿no? El séptimo día descansó, ¿no? Entonces nos hablan de un ser supremo que puede crear, ¿no? En las diferentes religiones que puedan haber. Y por otro, también pues han habido teorías como la generación espontánea, ¿no? Inclusive teorías como la teoría cosmozoica que nos habla pues que el origen tiene un origen o que la vida tiene un origen extraterrestre, o sea que del espacio han llegado esporas que han sido semillas de vida y que estas pues han permitido y han generado la vida en nuestro planeta, ¿no? Y bueno, pues la imagen que tenemos aquí nos representaría muchas de estas teorías, ¿no? Sobre la teoría que pudiera haber venido del espacio. Hay teorías como la quimiosintética que nos habla de una atmósfera primitiva que permitió la formación de los primeros seres vivos. Y vamos a ir pues viendo poco a poco cada una de estas teorías sobre el origen de la vida. Empezamos con el vitalismo y el mecanicismo. Bueno, el vitalismo surge bajo la influencia de Pitágoras, Platón y Aristóteles, ¿no? En este caso, pues enseña que los fenómenos vitales van a tener causa gracias a un denominado principio vital, que en este caso el señor Aristóteles, que vemos aquí su imagen también, pues nos hacía referencia a que la vida se producía de cualquier materia inerte que pudiera ser afectada por este principio vital, que dicho sea de paso, el señor Aristóteles le denominaba entelequía. Esta entelequía podía ingresar hasta en una roca y pues esta roca cobraba vida, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el vitalismo, ¿no? Que la vida pues va a surgir a partir de esta fuerza vital, principio vital o entelequía que se pudiera incorporar en cualquier materia inerte y esta pues empezaría a tener vida propia. Por otro lado, también tenemos al mecanicismo, que proclama que los fenómenos vitales son el resultado de las fuerzas mecánicas. La vida surgirá de la interacción de las moléculas químicas complejas que constituyen sistemas abiertos, que no logran el equilibrio, sino con la muerte. Bueno, para estos mecanicistas sus representantes fueron pues Heráclito, Demócrito, Epicuro, ¿no? Acá lo tenemos, por ejemplo, Heráclito y a Demócrito, ¿no? Representantes de este mecanicismo, ¿no? Entonces ellos hablaban pues de que obviamente esta interacción que había entre las moléculas que componen a la materia pues era lo que originaba la vida y que finalmente cuando moría este ser vivo pues estas moléculas llegaban a un equilibrio y ya está, ¿no? Entonces esa era la idea que tenían los mecanicistas. También ahora vamos a hablar de lo que viene a ser la generación espontánea. Bueno, en este caso de la generación espontánea también lo encontramos nuevamente Aristóteles, ¿no? En este caso, pues, hace 2000 años, pues planteaba la hipótesis de la generación espontánea, proponía que de algo no vivo se podía producir la vida, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si bien es cierto, pues un árbol es un ser vivo, pero por ejemplo ya al ser derrumbado, al convertirse en un tronco ya inerte, pues este tronco, imagínense, podía generar seres vivos como por ejemplo pues en esta transformación que está imaginando aquí el señor Aristóteles, ¿no? Que el tronco se podía transformar pues en un cocodrilo, como podemos observar, ¿no?
Estos representantes de la generación espontánea, que dicho sea de paso, pues llegó a tener un alcance de aproximadamente 2000 años, pues tenían bastantes ideas para creer cómo era que se originaba la vida. Hablaban de un árbol también de la vida, ¿no? Donde las hojitas que caían al agua se convertían en peces, las hojitas que se iban volando se convertían en aves, ¿no? Las hojitas que podían caer en el suelo se convertían en animales terrestres, ¿no? En insectos habitualmente. Será, por ejemplo, una hipótesis, no era una idea que planteaban estos señores de la generación espontánea. Así como también inclusive, por ejemplo, el señor Van Helmont, pues él tenía una receta para poder crear vida, para poder crear ratones. Él consideraba, dice que para poder producir ratones, había creado pues la fórmula de combinar, dice, ¿no? Granos de trigo con camisetas sudadas en un recipiente oscuro y al cabo aproximadamente de un mes o 2 meses, dice, aparecían ratones así de la nada. Entonces esa era su fórmula para crear ratones. Camisetas sucias combinadas con trigo daban como resultado ratones, ¿no? Que hoy en día pues sabemos que en realidad estas ideas eran bastante descabelladas. Y así como hoy en día nosotros sabemos que estas ideas eran bastante descabelladas, pues la teoría de la biogénesis pues fue la que se encargó de desbaratar a esta teoría de la generación espontánea, ¿no? Los de la teoría de la biogénesis, pues su principal motivación era demostrar que la generación espontánea realmente no era cierta, no era válida, ¿no? Y dentro de lo que viene a ser la teoría de la biogénesis, pues encontramos a un italiano, el señor Francisco Redi, ¿no? Que vivió en el siglo, ¿no? Séptimo, propone que la biogénesis, a la cual afirma que la vida solo proviene de la vida. Bueno, en este caso, este señor Francesco Redi, podríamos decir que su idea de él era que la vida no podía surgir así nomás de la nada, sino que la vida tenía que provenir de otro ser vivo. Un ser vivo era capaz de generar otro ser vivo, pero no la vida podría aparecer así porque sí. En el año de 1668 demostró que las moscas no se originaban de manera espontánea en la carne, en descomposición, sino a partir de los huevos que éstas ponían. Hizo el experimento donde puso pues 3 frascos, un frasco donde puso carne, en los 3 frascos puso carne, uno lo dejó completamente abierto, otro lo selló de una manera muy hermética y en el otro pues le puso una tela encima como podemos observar. En el primero pues las moscas entraban y se posaban sobre la carne en descomposición muy fácilmente, atraídas por el olor. En el segundo, como estaba sellado herméticamente, pues no salía el olor, las moscas ni se acercaban. Y en el que le puso pues lo que venía a ser una tela, pues la tela permitía filtrar el olor y las moscas también se sintieron atraídas, pero al no poder llegar a la carne ponían las larvas encima de la tela. Y justamente demostró que las moscas no aparecían de la nada, sino que las moscas surgían de los huevos que habían puesto pues estas, ¿no? Al ser atraídas por el olor de la carne en descomposición. Entonces, esta teoría fue la que planteó el señor Francesco Redi, conociéndosele como la teoría de la biogénesis, demostrando que la generación espontánea realmente pues no tenía mayor validez. Luego de esto, pues también se ponía en duda la generación espontánea de animales microscópicos. Bueno, pues según los de la generación espontánea también hablaban de que los microbios que producían enfermedades y todo eso también se originaban espontáneamente, ¿no? Y apareció pues el señor Louis Pasteur, un francés a mediados del siglo XIX, demostró que en el aire era una fuente de microorganismos, ¿no? Y que realmente tampoco existía la generación espontánea. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Pues en un matraz que tenía un cuello bastante largo, echó un caldo de cultivo. Este caldo de cultivo pues es un medio propicio para que los microorganismos puedan aparecer. Y luego, con gracias al fuego, pues torció el cuello del matraz, generándole el famoso cuello de cisne, ¿no? Luego hizo hervir el matraz, ¿no? Y pues los microorganismos y el polvo quedaban retenidos, no podían subir y el frasco quedó completamente sin microorganismos y sin el proceso, pues,
de putrefacción que producen dichos microorganismos. Pero al inclinar el frasco, pues estos volvieron a subir, lograron ingresar hasta el caldo de cultivo y generaron pues un caldo ya contaminado con microbios, demostrándose así que en el aire pues hay presencia de estos microorganismos y no es que aparecían de la nada, sino que bueno pues se van a generar, ¿no?, de otros seres vivos, de otros microorganismos. Entonces, esto era la teoría de la biogénesis, que justamente lo propusieron principal representante Francesco Redi y luego Luis Pasteur respalda con cada uno de los experimentos que realizaron cada uno de ellos. No olvidemos que la teoría de la biogénesis, su principal motivación era contradecir a la teoría de la generación espontánea, demostrar que la teoría de la generación espontánea pues era equivocada. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Ahora nos toca hablar de la teoría quimiosintética. Esta fue propuesta en el año de 1922 por el ruso Alexander Oparin, que postula que en inicios la Tierra, estando compuesta por una atmósfera que contenía gases como el metano, amoníaco, dióxido de carbono, ¿no?, lluvia, calor, radiación, actividad volcánica, descargas eléctricas, que por la actividad en conjunto de estos pudieron haberse formado moléculas orgánicas que luego se unieron en pequeñas protomasas albumíneas que dieron origen a la vida. Bueno, estas moléculas orgánicas que sugiere el señor Alexander Oparin que se hubieran creado, pues se les denominan los prebiontes, pre-antes, biontes vida, antes de la vida, que eran moléculas como proteínas y ácidos nucleicos que luego al agruparse formaron pues estas protomasas, que en este caso también se les denominó coacervados, que pues fueron los primeros seres vivos en aparecer, ¿no? Células muy insípidas y primitivas, en este caso pues células procariontas, que fueron las que empezaron a generar o las que empezaron a vivir en nuestro planeta y a la larga pues a través de procesos evolutivos han generado una gran diversidad de vida como la que conocemos hoy en día. Ahora, esta propuesta del señor Alexander Oparin que nos habla pues de esta atmósfera primitiva que gracias a toda la radiación volcánica, las lluvias eléctricas, la radiación del sol y los gases que habían en esta, pues estas radiaciones hacían de que se precipiten estas moléculas orgánicas, caigan al agua, generando pues el caldo primitivo en los océanos y es justamente en los océanos donde se originó los primeros entes vivos, ¿no? Entonces, esta es la teoría que tiene mayor validez y respaldo científico gracias a que en el año de 1953 el señor Stanley y el señor el señor Miller, dos norteamericanos, bajo la dirección de Urey, diseñaron un sistema que reproducía experimentalmente las condiciones de esta tierra primitiva, de esta atmósfera primitiva que nos hablaba Oparin, ¿no? Logrando pues en el laboratorio comprobar la teoría de Oparin. Ellos pues en un émbolo pusieron pues gases como el vapor de agua, metano, amoníaco, hidrógeno, dióxido de carbono y empezaron a trabajar con dos nodos que producían descargas eléctricas. Pues estas descargas al combinarse con estos gases pues precipitaban estas moléculas orgánicas como proteínas que luego poco a poco, pues al enfriarse, ¿no?, y al combinarse con el agua que representaba el océano, pues formaron un caldo primitivo donde justamente se pudo obtener proteínas que justamente era lo que proponía pues la teoría quimiosintética, ¿no? Y por ende, pues estos señores descubrieron cómo pudo haberse generado la vida, ¿no? Respaldando la teoría de Oparin. Entonces decimos que la vida pues aparece en el agua durante la era arqueozoica, según la propuesta de la teoría quimiosintética propuesta por Oparin y respaldada por Miller y Urey en el año de 1953 con el experimento que se permitieron hacer para demostrar la teoría de Oparin. Luego tenemos a la teoría de la panspermia. Cuando hablamos de la teoría de la panspermia, propuesta por el sueco Svante Arrhenius, ¿no?, nos menciona que en el año de 1903 plantea que el origen de la vida
pudo haber surgido desde el exterior de nuestro planeta, ¿no? Pudo haber llegado de algún punto del universo. Y su llegada al planeta fue pues transportada a través de los meteoritos o cometas, de donde justamente al ingresar a nuestro planeta pues portaban estas semillas de vida, estas esporas de vida, que cuando justamente se consiguió en el planeta las condiciones adecuadas, pues empezaron a surgir pues la vida en el planeta, ¿no? Entonces el señor Svante Arrhenius nos habla de la teoría de la panspermia, también conocida como teoría cosmozoica, y pues nos habla de que la vida vino en meteoritos, ¿no? Esparcida por o originada pues en otros puntos de nuestro universo. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que vendrían a ser las teorías del origen de la vida. Habiendo acabado con las teorías sobre el origen de la vida, ahora vamos a hablar sobre la evolución, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de la evolución? Pues la evolución trata el origen de los seres vivos y los cambios ocurridos a lo largo de la historia. Pues en la imagen podemos observar el proceso de la evolución del ser humano, ¿cierto? Que pues aparentemente surgimos desde el chimpancé hasta convertirnos pues en el Homo sapiens sapiens que hoy en día somos. Podemos mencionar también que la evolución puede definirse como la acumulación de cambios hereditarios en las poblaciones en el transcurso del tiempo. O sea, todos los cambios y transformaciones que nosotros hemos sufrido desde que éramos chimpancés hasta llegar a ser el Homo sapiens sapiens, pues serían todos esos cambios y transformaciones que produjeron pues nuestro proceso evolutivo. El concepto de evolución es la piedra angular de la biología porque vincula a todos los campos de las ciencias de la vida en un cuerpo de conocimiento unificado. Principalmente podríamos mencionar que el proceso de evolución surge a través de los grandes procesos adaptativos que va sufriendo el ser vivo en el transcurso del tiempo. Cuando un ser vivo se va adaptando a su medio ambiente, pues a lo largo del tiempo estas pequeñas adaptaciones van transformándose en grandes cambios y estos grandes cambios son los que producen justamente el fenómeno conocido como evolución. Con respecto a la evolución también existen varias teorías de las cuales vamos a ir hablando una por una. La primera teoría que vamos a tocar es la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Esta teoría fue propuesta por el señor Jean-Baptiste Lamarck, que vivió entre los años 1774 a los 1829. Este señor expone en su obra Filosofía zoológica en el año de 1809 sus ideas principales con respecto a la evolución. En este caso, pues el señor nos menciona que si un órgano es usado continuamente tiende a hacerse más grande, mientras que la falta del uso del órgano lo atrofia. Entonces, por ejemplo, nosotros se dice que cuando éramos hombres primitivos y nos alimentábamos pues de muchos alimentos crudos y muchos alimentos tóxicos, pues nuestro estómago no tenía la suficiente capacidad digestiva y es por eso que teníamos un apéndice que ayudaba, por ejemplo, a realizar procesos de digestión y absorber una mayor cantidad de nutrientes. Pero ¿qué fue lo que ocurría? Que cuando el hombre ya descubrió pues el fuego y empezó a cocinar sus alimentos, pues estos se hacían más blandos y más fáciles de digerir y este apéndice pues dejó de cumplir mayor función, entonces ya no se usó y se fue atrofiando hasta que hoy en día pues es una simple prolongación de nuestro intestino grueso, el apéndice vermiforme, pero que no tiene mayor función, no cumple mayor función dentro del organismo. Entonces, ahí, por ejemplo, en el ser humano tendríamos pues un vestigio de la propuesta del señor Jean-Baptiste Lamarck. Los órganos que no se usan se atrofian. En cambio, también propone que los órganos que se usan mucho, pues en este caso, van a tender a crecer. En este caso, en la era digital en la cual nosotros vivimos hoy en día, pues si te has dado cuenta, utilizamos demasiado los dedos. Entonces, si la propuesta de Jean-Baptiste Lamarck, te imaginas cómo seríamos de aquí a unos años, unos dedos larguísimos, ¿no? Como lo que ocurrió con las jirafas que podemos ver aquí en la imagen. Para el señor Jean-Baptiste Lamarck, las jirafas pues siempre trataban de alimentarse de las hojas más frescas y tiernas del follaje de los árboles y siempre estiraban el cuello para poder alcanzarlas.
Entonces, de tanto estirar el cuello, al usar tanto este órgano, poco a poco fue creciendo, de tal manera que las jirafas que ya tenían un cuello largo, al poder reproducirse, los hijos de estas jirafas ya nacían con esta característica adquirida por su progenitor. Por eso se llama herencia de los caracteres adquiridos, que la jirafa que ya le había crecido el cuello, al poder reproducirse, sus hijos ya nacían heredando esta característica del cuello largo. Entonces eso es lo que nos propone el señor Jean-Baptiste Lamarck, ¿no? También podemos decir en este caso que la producción de un nuevo órgano es el resultado de una nueva necesidad, o sea que los órganos también se pueden originar en función a las necesidades que pueda tener el ser vivo, ¿no? Ahora, toda modificación adquirida durante este proceso va a ser duradera, ¿no? Y se va a transmitir a los descendientes. Pasamos a la segunda teoría, pues tendríamos a la teoría del señor Charles Darwin, ¿no? Este señor considerado padre de las teorías evolutivas. Este señor que vivió entre los años de 1809 a 1882, inglés de nacimiento, pues publicó El origen de las especies por selección natural, que es su obra, ¿no? Su obra cumbre, donde nos habla de los procesos evolutivos, donde este señor para hacer sus estudios e investigaciones inclusive llegó a las Islas Galápagos del Ecuador y observó pues lo que ocurría con las tortugas. Y de ahí también se basó para poder tomar la información y poder producir su texto bibliográfico que viene a ser en este caso El origen de las especies, ¿no? Por selección natural, que lo publicó en el año de 1859. Para el señor Charles Darwin nos habla que se producen, en este caso se producen más plantas y animales de los que sobreviven, pues dice que hay una lucha por la existencia y como resultado de esta se da una selección natural. Hay algunas que van a poder conservar, algunas razas privilegiadas que van a poder conservar la vida, van a sobrevivir debido a que son más aptos. Este señor que nos habla también con respecto a los ejemplos de su teoría, también nos habla con respecto a las jirafas. Mientras que Lamarck decía que las jirafas tenían el cuello corto y de tanto utilizarlas les empezó a crecer, el señor Charles Darwin nos habla de que en este caso habían dos especies de jirafas. Las jirafas de cuello corto, que no se pudieron adaptar y se extinguieron, y las jirafas de cuello largo, que eran más fuertes y se adaptaron mejor y que sobrevivieron. Entonces, esa es la propuesta del señor Charles Darwin, la selección del más fuerte, la selección del más apto. Los aptos sobreviven, los que no están aptos se extinguen, ¿no? Selección natural. Luego tenemos la teoría de la mutación. Esta fue propuesta por el señor Hugo Brietz, ¿no? Que vivió entre los 1848 y los 1935. Este señor, bajo ciertas observaciones, fueron encontrados una serie de mutaciones o variaciones bruscas, de las cuales eran tan pronunciadas que constituían la realidad de una nueva especie. Para este señor, los cambios evolutivos eran saltos muy rápidos y abruptos, en los cuales se producían modificaciones a nivel del ADN de los seres vivos y esto pues generaba una mutación y esa mutación pues a la vez un proceso evolutivo, donde gracias a esta mutación podía generarse una nueva especie diferente a su predecesora, ¿no? Bueno, realmente, pues si la mutación sí ocurre, la mutación son procesos que realmente contribuyen y colaboran con los procesos de evolución, porque cada ser vivo al estar adaptándose a su medio ambiente, pues va cambiando su configuración, va cambiando sus estructuras y por lo tanto su ADN también se va modificando y eso es un proceso de mutación. Pero lamentablemente, como decía Hugo Brietz, no es pues de la noche a la mañana, sino es a través de largos procesos, largos tiempos que van a permitir estos cambios, tanto en el ADN, cambios de mutación, que permitirán los cambios evolutivos. O sea que por un lado sí tenía razón, porque la mutación se produce, pero a lo largo de mucho tiempo, no como él lo proponía, pues de la noche a la mañana. Tenemos también la teoría del neodarwinismo, también conocida como teoría sintética.
En este caso, pues los representantes más destacados son Julian Hughes, Ronald Fisher, Theodosius Dobzhansky, Ernest Mayr y otros. ¿Ya? Podemos decir que se fundamenta en la selección natural, aunque se diferencia en aspectos fundamentales. Rechaza la herencia de los caracteres adquiridos, por ejemplo, ¿no? Luego, admite que las variaciones sobre las que actúa la selección natural se heredan según las leyes que propone el señor Gregorio Mendel, que en este caso pues es padre de la genética, y que postula y propone algunas leyes que permiten justamente trabajar lo que vendría a ser la herencia genética. Entonces, el neodarwinismo recoge las teorías propuestas por Darwin, la combina con las teorías propuestas por Gregorio Mendel y a partir de ellas, pues, postulan el neodarwinismo, ¿no? Según ellos, pues, en las poblaciones también ocurren procesos de mutación, ¿no? En función a las leyes que propone el señor Charles Darwin, ¿no? Así como podemos ver, por ejemplo, los procesos de transformación de lo que era el Eohippus, ¿no? También conocido como Eoceno, que era pues el caballo primitivo a la actualidad. Imagínense cómo ha ido transformándose sus estructuras, por ejemplo, las patas, ¿no? Entonces, esta es una prueba que nos demuestra, ¿no? O que nos plantea el neodarwinismo. Muy bien, continuamos y hemos terminado con las teorías, en este caso evolutivas. Ahora pasaríamos a las evidencias o pruebas de la evolución. Para poder trabajar las teorías de la evolución y para poder demostrar justamente estos procesos, pues hay evidencias que nos permiten respaldar los trabajos que han realizado todos estos científicos con respecto a sus teorías evolutivas. Dentro de ellas, pues encontraremos lo que vienen a ser evidencias morfológicas, y dentro de las evidencias morfológicas encontraremos los órganos homólogos. A este caso, los órganos homólogos también se le conoce como evolución divergente. Cuando hablamos de diverger, pues hablamos de ramificarse, ¿no? De un mismo punto, pues se ramifica a varios. En este caso, pues dice que los órganos homólogos son órganos semejantes en estructura y en origen embrionario, pero que son diferentes en función. Un ejemplo, las extremidades anteriores de un puma, los miembros superiores del hombre, las alas de las aves, las patas laterales o aletas de los lobos marinos, ¿no? Cada uno de ellos ha ido sufriendo pues modificaciones para poder ser utilizadas en distintas funciones. Por ejemplo, tenemos la aleta de un delfín y tenemos el brazo de un murciélago, que serían en este caso órganos homólogos. Tienen un mismo origen embrionario, pero al desarrollarse pues han llegado a cumplir funciones distintas. Uno le sirve para volar, el otro le sirve para nadar. No te olvides que también se llama evolución divergente. Cuando hablamos ahora de los órganos análogos, también conocida como evolución convergente, dice que estos órganos tienen diferentes estructuras, pero van a cumplir una misma función. Ejemplo, las alas de un insecto y las alas de un ave, las alas de un murciélago, pues tienen orígenes completamente diferentes. Por ejemplo, las del insecto, ¿no? Pero pues vamos a ver que todas van a cumplir una misma función, ya que los tres casos pues van a permitir volar. Otro ejemplo podríamos hablar acá, por ejemplo, de un mamífero como el topo y un grillo topo, que van a tener patas, ¿no? Especializadas para poder escarbar. En este caso, estas patas tienen orígenes diferentes, pero sin embargo llegan a cumplir una misma función. A eso se le conoce también como evolución convergente. Por otro lado, también tendríamos a los órganos rudimentarios, también conocidos como órganos vestigiales, ¿no? Que fueron los órganos que se fueron atrofiando por no utilizarlos. Se les dice que son órganos sin función, reducidos en tamaño y heredados de los ancestros evolutivos. Tenemos, por ejemplo, el pezón de los varones, que no tiene mayor función porque no producen leche, ¿no? Como en el caso de las féminas, de las mujeres. El coxis, que sería pues nuestra cola o el vestigio de que alguna vez tuvimos una cola, nuestra cola atrofiada. El apéndice, del cual les hablé hace un rato.
Los músculos de la nariz y de las orejas también dice que son órganos vestigiales, etcétera. Entonces esas serían las evidencias morfológicas. También existen evidencias fisiológicas genéticas, dentro de ellas las evidencias moleculares, ¿no? Que justamente pues nos habla de la universalidad del código genético, que es la prueba de que todos los seres vivos estamos emparentados. Eso significa que entre los códigos genéticos de absolutamente todos los seres vivos que existen, pues siempre van a haber similitudes, ¿no? En un menor rango de repente con algunas especies y en un mayor rango con otras especies que son más cercanas a nosotros, a nuestra familia o género, ¿no? Y entonces esas son las evidencias moleculares. También están las evidencias embriológicas. En este caso estudia pues la embriología, ¿no? Permite relacionar a los organismos encontrando similitudes en sus procesos de desarrollo embrionario. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos el embrión de un pez, de un pollo, de un conejo y de un ser humano. Como puedes percatarte en los cuatro casos, pues el embrión es muy parecido entre sí. Esto pues hace referencia a que en algún momento pues nosotros hemos formado parte de una sola especie, pero a medida que el embrión se va desarrollando ya va cumpliendo o va formando diferencias entre el pez, el pollo, el conejo y el ser humano, ¿no? Entonces aquí ya nos empezamos a diferenciar. Entonces, el estudio de la embriología también nos permite poder observar las similitudes que tenemos en nuestro proceso de desarrollo embrionario. Tenemos las evidencias paleontológicas, que son herramientas que permiten reconstruir la morfología de plantas, animales, ¿no? O medios fósiles, justamente a través de lo que vienen a ser, pues, los restos fósiles, huellas, tantas cosas que nos permiten reconstruir las estructuras de los organismos vivos que vivieron, pues, en la antigüedad, ¿no? Y poder ir descubriendo quiénes han sido nuestros predecesores. También encontramos a las evidencias biogeográficas. En este caso, las evidencias biogeográficas dice que es evidente que en áreas similares, separadas por barreras geográficas, se poseen generalmente seres vivos diferentes. Por ejemplo, tenemos los camélidos, en este caso los camélidos de Sudamérica, como la llama, la alpaca, la vicuña, el guanaco, pues viven en lugares donde tienen abundante alimento y agua, como por ejemplo la puna, ¿no? Ellos se alimentan de ichu y tienen fuentes de agua. Mientras que en este caso el camello, que puede ser el camello batricano que tiene dos jorobas o el dromedario que tiene una sola joroba, habitualmente vive en lugares extremadamente áridos. Y es por eso que son más grandes, porque tienen que almacenar más reservas y tienen una joroba que inclusive justamente les permite almacenar agua, ¿no? Entonces la familia de los camélidos se diversificó de acuerdo a las distintas adaptaciones y diferentes hábitats en las cuales ellos habitan. Entonces, esto de los lugares donde viven y cómo se han ido adaptando y las diferencias que tienen cada uno de estos individuos por el lugar donde viven, pues lo estudia la biogeográfica, ¿no? Son evidencias biogeográficas. Muy bien, de esta forma hemos concluido con el tema del día de hoy. Nos queda pues resolver nuestra práctica en la cual pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Y nos dice la pregunta uno, propuso la teoría quimiosintética, pues sería la alternativa A, el señor Alexander Oparin, ¿ya? 2. En la teoría quimiosintética la atmósfera era muy oxigenada, no nos habló de que había oxígeno, tampoco había ozono, que está formada por oxígeno. Pobre en metano, no, más bien había mucho metano. Aeróbica, no, ¿por qué? Porque más bien aeróbica es cuando hay presencia de oxígeno. Lo que sí era muy reductora, porque habían grandes cantidades de descargas y tormentas eléctricas. Entonces aquí sería la alternativa E. 3. Son evidencias de la evolución excepto morfologías homólogas, morfologías análogas, paleontológicas, fisiológicas, competencias. No, pues la competencia no, la competencia es parte de una teoría evolutiva de Darwin, ¿no? La competencia, la ley del más apto, no la sobrevivencia del más apto. 4. Un órgano poco o que no tiene ninguna función y de menor tamaño
que en un órgano funcionalmente equivale a un órgano ancestral, que también se puede llamar en este caso órgano vestigial o órgano rudimentario. Sería la alternativa C. 5. Las aletas del pez y delfines se parecen debido a un proceso conocido como, bueno, a ver, en este caso, ¿qué podríamos decir? ¿Tendrán un mismo origen? Bueno, el pez y el delfín. ¿Ambos pertenecen o son peces? No, no, unos son peces, en este caso el pez, y el delfín era un mamífero que antes tuvo un brazo que se convirtió en aleta. Entonces podríamos decir que tienen orígenes diferentes, pero a pesar de tener orígenes diferentes, hoy en día cumplen una misma función. A eso se le llaman órganos análogos y también se le conoce como evolución convergente. Entonces aquí sería la alternativa C, evolución convergente. 6. Las alas de la mariposa y del murciélago cumplen funciones similares a pesar de tener orígenes distintos. Esto es un ejemplo de órganos, bueno, serían análogos, alternativa B. Los cambios bruscos, o sea, la evolución por mutación, fue planteada por el señor Hugo de Vries, alternativa D. Bueno, la 8 la vamos a ver dentro de un momento. Pasamos a la 11, por favor. Los músculos nasales y auriculares corresponden a pruebas evolutivas del tipo vestigial o rudimentario. Aquí no hay esa respuesta, ¿sí? Entonces vamos a plantear nosotros esa respuesta. Pondríamos una alternativa F. Órganos vestigiales o rudimentarios. ¿Ya? 12. ¿De qué manera la mutación produce un cambio en el individuo y cómo contribuye en el proceso de la evolución? Bueno, la mutación contribuye al cambiar los genes, el ADN, pues generan cambios, ¿no? Pero estos cambios se dan en procesos de largo tiempo. Entonces, la mutación genera los cambios de adaptación que sufre el ser vivo. 13. La evidencia constituye un instrumento que permite reconstruir la morfología de plantas animales por medio de, bueno, cuando hablamos de las evidencias paleontológicas, construye instrumentos que permiten reconstruir la morfología de plantas y animales por medio de los fósiles. Alternativa B. Ahora sí pasamos a la 8. Dice los dinosaurios dejaron huellas de pisadas, ¿no? Hechos en lodo suave que posteriormente se endurecieron y estos restos constituyen un ejemplo o una prueba de tipo, bueno, pues paleontológico, ¿no? Paleontológico. Alternativa E. 9. Los peces respiran por branquias y los insectos por tráqueas. Evolutivamente, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, pues son órganos, en este caso, pues análogos, ¿no? Porque tienen diferente origen, pero cumplen una misma función, permiten la respiración. Alternativa B. La ley del uso y desuso fue fundamentalmente o fue fundamental en la teoría del lamarckismo, ¿no? De Jean-Baptiste Lamarck. Alternativa C. 14. Según la teoría evolutiva darwiniana, la selección natural hay cambio rápido, se observa baja tasa de reproductividad, se da la ley del uso desuso, se observa órganos vestigiales, se da la supervivencia del más apto. Alternativa E, ¿no? La supervivencia del más apto. 15. Es un ejemplo de evolución por aislamiento geográfico. Bueno, acá el lobo y el león no, pues porque no se supone de que no tienen ninguna relación directa, ¿no? Pero en cambio el oso pardo y el oso blanco, sí, pues, ¿no? El oso polar, que por el área donde viven, pues han tenido cambios, ¿no? Entonces esa sería la respuesta alternativa A. Y finalmente 16 dice, cuando muere el último individuo de una especie, estamos refiriendo al proceso de mutación, selección natural, ¿cómo se llama? Extinción, ¿no? Cuando muere el último individuo de una especie es una extinción. Alternativa A. Muy bien. De esta forma hemos terminado también con el desarrollo de nuestra práctica, ¿no? Espero que la clase haya sido entendible. Y bueno, pues recordarles que tienen que resolver su tarea, que es la autoevaluación, y también tienen que desarrollar, por favor, lo que vendría a ser su resumen de la clase que estamos trabajando el día de hoy. Bueno,
Hasta aquí terminamos con la clase. Les agradezco por su atención y los espero el día de hoy en la tarde en el apoyo académico. Gracias, nos vemos, hasta luego.